Bueno, vamos a continuar con un texto y pues como es habitual, primero vamos a introducirlo, lo voy a presentar y ver los ejercicios, ¿no? Y luego, pues lógicamente, haremos los ejercicios y demás, ¿no? Bueno, cada vez va quedando menos, ¿no? Pero no os preocupéis porque la factoría de creación de textos, como siempre ajustado lógicamente a cómo van a ser en el examen, pues está ahí en funcionamiento. Bueno, pues me voy como es habitual al bloque 3 y dentro de ese bloque voy a buscar ya hacia el final también el llamado Text on Kids. Estoy bajo, ok, hemos visto ya bastantes textos, ¿eh? Siempre digo lo mismo cuando hago esto, pero es cierto, con lo cual genial, ¿eh? Cuantos más mejor. Y es la última entrada el que dice Text on Kids. Bueno, kids es una palabra que deberíamos conocer, ¿eh? Es una forma coloquial, no vulgar, sino una forma coloquial de hablar de los chicos, de los muchachos, de los niños. ¿Vamos? Kids. Bueno, pues igual, ¿no? Como es habitual, tenemos el texto con los ejercicios y luego la key. La key quedará para cuando hagamos la corrección. Así que pulso ahí en el texto y los ejercicios y visualizamos, ay, perdón, visualizamos ese texto, ¿no? Y aquí está el texto, ¿no? Sobre Kids. Eh, Igual, como venimos viendo últimamente, en los que ya como sabéis, pues no suelen aparecer textos en donde haya algún soporte gráfico, visual, es decir, hay alguna foto, algún dibujo, sino que realmente lo único que tenemos antes de leer el texto para determinar un poco la idea de qué va es el título. Y si acaso, insisto, te recomiendo, si tenemos tiempo, otra ayuda antes de leer el texto para saber un poco de qué va, por dónde van los tiros, sería también ver las preguntas del ejercicio, ¿vale? Pero si vamos apurados y no tenemos tiempo, pues entonces lo que nos ayuda, y además nos ayuda, yo creo que en general suficientemente, es el título. Los títulos suelen ser, y ya lo habéis visto por las convocatorias oficiales que hemos hecho aquí, o si habéis revisado alguna más en casa a través de Internet, suelen ser bastante directos y bastante claros, y insisto, nos dan la clave o la idea general de ese texto. En este caso dicen kids are all right, ¿no? Que es algo así como que los muchachos, los chicos, los niños, están bien, ¿no? Que kids, aunque a veces sea en ciertos contextos niños, pero bueno, se referiría más bien a muchachos, ¿no? A gente a la chavalería, que ya está un poquito más crecidita. Kids are alright, ¿no? Los chicos están de lujo, están muy bien. Bueno, pues vamos a ver, teniendo en cuenta este título, pues nos va a hablar de algo bueno, de algo positivo, de que la situación con mucha de esta gente joven está bien, ¿no? Eso sería un poco la idea, lo que se podría deducir de este título, ¿no? Bueno, pues vamos a ver de lo que nos habla. Politicians proclaim that young people are both the promise of a better future and our biggest problem. Teenage moms, unemployable boys, ill-educated malcontents are regular terms used by the middle-aged, middle-class people who govern the country. But the millennial generation, aged 16 to 21, are a cause for celebration, according to a recent survey on their attitudes. They are liberal, open-minded, independent, and ambitious. They want to run their own companies rather than work for others. They want to make money, but they also want happy marriages and children. They support conservative, but consider that voting doesn't make that much difference. One third will enter higher education and now know, sorry, that it is up to them to find a job. Just 1 in 10 thinks it is the government's responsibility to provide them with work. They know that there is no such thing as a job for life. Unlike their parents, the millennium generation accepts change as a fact of life. Aunque el texto ya tiene unos años, no vamos a decir que no, pero bueno, en la radiografía que hace, y sobre todo aquellos que estéis en contacto con gente joven y demás, digo, la radiografía que hace no es muy descabellada, es muy alejada de lo que ocurre, ¿no?
Solamente un apunte cultural para entenderlo mejor cuando al final del segundo párrafo dice They support conservative y esa mayúscula se refiere al Partido Conservador. Tradicionalmente y hasta ahora, la política británica durante el siglo XX siempre las primeras décadas del siglo XXI la han dominado el Labour Party o el Partido Laboral y el Conservative Party, el Partido Conservador, ¿no? Lo que llaman laborales y conservadores. Digo que hasta ahora porque parece ser, bueno, y eso veremos más un poco en el futuro, cuando haya otras convocatorias electorales en el Reino Unido, que ya no va a ser así. No tiene por qué ser así. Desgraciadamente, pero bueno, opinión personal y ya se verá eso. Eh, ¿Cuáles son entonces los ejercicios? Bueno, tenemos dos primeros ejercicios, pues que casi que aparecen siempre, son como un must, como se dice ahora, en los textos, que son questions and answers, las preguntas y las respuestas, siempre respuestas con información del texto y sujeto, verbo, complemento, siempre es así, ¿vale? Importante esto que hacía tiempo que no comentaba. Tienen que ser respuestas con información sobre el texto. No nos inventamos nada, todo está ahí. Y los sinónimos, una palabra, que puede ser perdón, puede ser un sustantivo, un adjetivo, lo que sea, indicando además el párrafo en el que aparece. Y se cierra el ejercicio de este texto con lo que comentaba hace un rato, ¿no? Cómo esa idea de incluir en prácticamente en todos los textos que hagamos hasta el final del curso, al menos una actividad que nos lleve a repasar la gramática que hemos venido trabajando. En este caso, podéis hacer todo el ejercicio salvo el B, que es el del reported speech, que es lo que vamos a empezar a ver próximamente, ¿no? Eh, para cada uno de los contenidos gramaticales os piden algo, ¿no? Por ejemplo, la primera dice turn the following sentence into the passive. La transforme de la passive de activa a pasiva. En la C, join these two sentences into a relative clause, ¿no? Algo que practicamos no mucho porque realmente no es la forma en la que nos la preguntan en el examen, pero que más o menos practicamos, ¿no? Unir the girl had a sister con her sister worked as a coach in a gym. Recordad que la clave de ello, para cuando lo repasáis, era que teníamos que identificar el elemento común en la primera y en la segunda frase, y ese elemento común era el que te decía a ti el antecedente, que era de la forma en la que ese elemento común, el sustantivo que aparecía en la primera frase, como digo, que era, o que de alguna manera también aparecía en la siguiente, insisto, lo que te permite a ti, es el punto de enganche para la unión a través de un relativo de las dos frases. Entonces, como antecedente, yo tomaba el sustantivo, que se repite también de alguna manera en la segunda frase, pero tomaba el sustantivo tal cual aparece en la primera frase. Y justo detrás, el pronombre de relativo correspondiente según el sustantivo, y colocaba ya, introducía el resto de la segunda frase. ¿Vale? Si cogía al final si esa segunda frase convertida en frase de relativo ocurría al final de la frase, pues al final. Si ocurría en medio, si el antecedente me obligaba a que la frase de relativo fuera en medio de la otra oración, pues en medio de la otra oración. Pero la clave, insisto, para unirlos, que si lo veremos en la corrección, es identificar ese elemento, ese sustantivo que aparece en la primera frase y en la segunda. Y da igual en la segunda de la forma en la que aparezca, pero que sea el mismo sustantivo. Y para unirlos, para hacer la oración de relativo, yo tomaba como antecedente el sustantivo común, sustantivo del elemento común, tal cual aparezca en la primera frase. ¿Vale? Luego, completar, como dice, complete the following sentence to form a correct conditional clause. If I were strong enough, y ya con eso ya sé qué tipo de condicional es, cómo tiene que continuar la frase con la oración principal en este caso. Y por último, pues el típico ejercicio de frases y huecos. Y colocar en el hueco el verbo entre paréntesis en el tiempo correcto, ¿no? De este ejercicio, de todos los contenidos, de todas las frases que se os plantean, en la que más
se parece porque es tal cual a como os lo van a preguntar en el ejercicio 3. Vale, pues nada, a continuación queda el trabajar con el texto, volver sobre el texto y hacer las actividades.